las necesidades de un aeropuerto para lo que es el transporte, almacenaje de la carga son muy distintas de las necesidades de un aeropuerto de pasajeros. Un aeropuerto puede combinar ambas cosas, pero tiene que tener, hay un terminal de carga muy diferenciado de lo que es el terminal de pasajeros. ¿Qué se transporta? Vamos a ver primero qué se transporta por avión. ¿Por qué? Porque cuando las cosas son muy grandes y no hay mucha prisa, y las cosas son baratas, quiero decir, la prisa está aquí, el transporte marítimo no tiene, que son estos dos, no tiene rival. O sea, es mucho más barato y permite transportar volúmenes muchísimo mayores. Conforme vamos necesitando más prisa y lo que transportamos es más caro, pues va apareciendo el ferrocarril, ya con valores mayores, y obviamente no puede ser el ferrocarril, hay cosas que no puede hacer porque no puede ir por el mar, pero va apareciendo el ferrocarril y el camión. Tenemos por un lado la carga completa, que es más barata porque es más eficiente que alguien contrate el contenido completo de un camión, y luego lo que se llama grupaje en el mundo del transporte, que es cuando un camión lo llenan varios. O sea, cuando lo que te pasa con cualquier mensajería, que tú mandas un paquete y ese paquete lo meten en un camión, que va tu paquete, otro paquete de otro, otro paquete de otro, no te llenan un camión entero o un contenedor entero, ¿vale? Pues entonces esto es más caro, suele ser más rápido porque no tienes que esperar a que esté lleno y pues suele ser para menores volúmenes, por si tienes más volumen, pues ya puedes cargar un camión completo. Y por último tenemos aquí lo que es el transporte aéreo, que suelen ser cosas más caras, lo más rápido y además unos pesos no demasiado elevados. Normalmente, ¿qué es esto que se transporta en los aviones? Pues suelen ser mercancías para emergencias, que pueden ser repuestos, cosas que necesitan cumplir el plazo, como papeles, etcétera. O sea, cosas que no se pueden planificar porque no sabemos cuándo van a venir. Con lo cual el tema de reservarles un espacio es complicado, pero que son muy rentables porque la gente está dispuesta a pagar mucho porque lleguen a tiempo. Por ejemplo, imaginaos la pieza de una fábrica de coches que tiene las planchas paradas y está dejando de hacer 300 coches a la hora, pues eso tiene que salir rapidísimo. Luego, por otro lado, productos perecederos que pueden ser físicos como pescados, hortalizas, todo este tipo de cosas de comer, o económicos, como por ejemplo prensa, CDs, incluso la moda se considera aquí, porque en función de lo que tardes en mandarla, pues puedes perder la ventana de oportunidad de cuando está de moda. Entonces, estos serían los perecederos. Y luego, por último, tenemos la mercancía no perecedera, que ahí tiene más competencia del transporte por tierra o el transporte por otros medios. Normalmente, ¿qué ventajas tiene el transporte aéreo? Pues la ventaja que tiene, bueno, ahora lo veremos, aparte de esto. Antes vamos a hablar de qué se transporta, pues en peso un 0,5% de transporte mundial, pero en cuota en 30 a un 35% del valor de lo que se transporta en el mundo se transporta por el aire. ¿Por qué? Porque las cosas caras, muchas de ellas se transportan por el aire. Y luego tenemos que en España, en el año 2007, que es de cuando es este estudio de la carga aérea internacional en España, el 60% era importación, el 40% exportación. Ahora es posible que se haya equilibrado un poco más con el tema de la crisis. Y básicamente importábamos máquinas, pescados y ropa, y exportábamos farmacia y productos químicos, ropa y máquinas, básicamente pues piezas de vehículos, repuestos, etc. Esto, para que veáis, esto es de IATA también. La relación entre el crecimiento en transporte aéreo, FTKs es en freight tons per kilometer, fijaos, y el rojo es el crecimiento de los envíos de semiconductores. Aquí hubo una crisis en los semiconductores en su vida. Fijaos cómo de cerca sigue el crecimiento de las toneladas enviadas al crecimiento de los envíos de semiconductores, de componentes electrónicos. Con lo cual, está claro que los componentes electrónicos son igual que los los productos farmacéuticos, uno de los grandes clientes del mercado de la carga aérea. Bien, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el transporte aéreo frente a otros transportes? Pues ventajas que es rápido, que es
Los seguros y el embalaje son más baratos que en cualquier otro lado porque en la manipulación se tiene más cuidado, con lo cual los seguros son más baratos y el embalaje no tiene que ser tan aparatoso, que normalmente debido a esto también es más seguro que nuestra mercancía llegara bien, que tiene menor coste logístico. ¿Por qué? Porque como puede llegar más rápido, no hace falta almacenarlo en puntos intermedios, nos podemos ahorrar. Ahí es donde podemos competir, que decía yo que me esperaba comentarlo. Ahí es donde el transporte aéreo, aunque sea más caro como transporte, igual compite con otro medio de transporte porque hay ahorro, por un lado, en costes logísticos, porque puedes llevar la mercancía cuando hace falta, no tienes que tenerla almacenada cerca, y por otro lado en costes financieros, porque mientras la mercancía está viajando es un dinero que la empresa tiene invertido en esa mercancía y eso genera costes financieros. Si la mercancía la compras y la vendes rápido, tienes menos costes financieros. Y en contra tenemos que es mucho más caro y que tiene una capacidad limitada. Bien, con esto termino este vídeo.